Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Les ofrecemos una semana más una edición de nuestro informativo eclesial, pero retomando nuestra duración habitual y reincorporando entrevistas con los personajes que mejor representan el momento eclesial en que nos encontramos. En cualquier caso, sabemos de sobra que contamos con la comprensión de todos ustedes que conocen o al menos intuyen las dificultades que afrontamos para poder elaborar contenidos como nos gustaría y como solemos en esta casa. Pasen y vean a ver si queda a su gusto. El domingo pasado celebrábamos el quinto domingo de Pascua, que este año coincidió en 10 de mayo con la conmemoración de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. El señor arzobispo don Francisco, en su homilía de la misa mayor en la catedral, abundó en la contemplación y el encuentro con Cristo resucitado, motivo de felicidad incluso en tiempos de dificultad como vivimos, pero también tuvo presentes a los sacerdotes, a los que recordó y felicitó más tarde en una misiva que les hizo llegar él personalmente. Vivir siempre la alegría de Cristo resucitado, aun en estos tiempos de dificultad. Con este deseo, el señor arzobispo de Toledo comenzaba este domingo su homilía en la Catedral Primada. Ante el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, don Francisco Cerro manifestó que Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Lo primero que nos llama hoy el Señor es a que le descubramos como el camino de la vida verdadera. Eso ha dicho Jesús. San Juan está presentando en su Evangelio la profunda identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo amado del Padre, el que nos da su Espíritu Santo. Jesús es también, ¿qué hace Jesús? El Redentor de los hombres, el Salvador, que nos llama a nosotros a colaborar también a esa obra de la redención. El Señor tiene para cada uno de nosotros un proyecto de amor. Así lo manifestaba este domingo en su homilía don Francisco Cerro, donde también reconoció que Dios nos ha prometido que haremos morada en Él. Jesús se nos manifiesta como el camino que nos lleva y nos conduce al Padre, como el camino de la salvación, como el camino que nos hace que descubramos que Él tiene para nosotros y para cada uno de nosotros un proyecto de amor. Vivir, os voy a preparar una morada. Os voy a preparar esa morada en mi corazón, porque somos cada uno de nosotros preciosos para Dios. Tú eres precioso para Dios, tu vida es preciosa para Dios. Tú eres importantísimo para el Señor. Con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, el señor arzobispo de Toledo se dirigía a los sacerdotes con una carta en la que les felicitaba por su entrega y donde les anuncia una celebración con todos ellos cuando sea posible, donde renovar sus promesas y poder celebrar sus bodas de oro y de plata. El testimonio de las cistercienses del monasterio de San Clemente retrata muy bien las circunstancias por las que están pasando los monasterios de vida contemplativa. 0 ingresos y el mismo nivel de gastos de siempre. El parón motivado por el estado de alarma les ha obligado a tener que cerrar el obrador de repostería, que es la discreta fuente de ingresos para sostener el humilde estado de vida que han abrazado. Las consagradas lo viven con cierta angustia, pero con especial confianza en la providencia. Estas puertas están cerradas desde el pasado 15 de marzo, pero esta puerta no. La comunidad cisterciense del monasterio de San Clemente sigue aquí adaptándose a las nuevas circunstancias. No hay trabajo en el obrador, no hay venta en la tienda y asumiendo una difícil situación económica. Me da mucha vergüenza de decir pues que estamos necesitadas, la verdad que sí, porque nunca hemos estado así. Pero pues eso, si alguien pues da algún donativo, pues gracias a Dios. Y si no, pues bueno, pues iremos tirando como se pueda. Porque de otra forma, pues yo no sé lo que cada uno pueda ayudar. Más de 50 días sin percibir ningún ingreso procedente de la venta del mazapán, que tal y como nos señala la Madre María Jesús, no era mucho, pero no servía para el gasto del día a día. Ahora aprovechan para realizar limpieza a fondo en las dependencias del monasterio, como el obrador, y para continuar con su vida consagrada a la oración y a la liturgia. Así participan a través de la televisión de la celebración de la Santa Misa, que todos los días preside el Papa a las 7 de la mañana, y han intensificado su oración por todas las personas que han fallecido víctimas de esta pandemia y por sus familiares.
Sentimos mucho todos los que han muerto, lo mal que los enfermos, ha sido nosotros para un motivo de más oración por todos. Hemos rezado y hemos pedido por todo, es verdad que con mucha lástima y con mucha compasión hemos hecho. Sí, nos hemos dedicado más a todo esto. Desde estos muros centenarios, la Madre María Jesús comparte con nosotros una reflexión sobre todo lo que está aconteciendo. Que íbamos un poquito ya demasiado deprisa en todo. Y yo creo que este paro, pues para reflexionar también, claro, porque a ver por qué ha venido esto, no sabemos. El Señor algún bien querrá sacar de ello, creo yo. Algún bien querrá sacar, lo iremos viendo. Pero ya el hecho de que los padres estén más tiempo con los hijos en las casas y que la familia esté como más unida, más, pues yo creo que eso también es un bien, es como un alto en el camino que teníamos que hacer. Así es el devenir de esta comunidad compuesta por 14 monjas que nos quiere mandar un mensaje de confianza en Dios y solicita humildemente nuestra ayuda. Seguro que recibiremos más de lo que demos. Las campanas de la Catedral Primada sonarán todos los días a las 18 horas antes de comenzar el Santo Rosario que se reza todas las tardes en la Capilla de la Virgen del Sagrario desde que comenzó el confinamiento sanitario. El día han explicado que el tañer de las campanas era una llamada a orar por los fallecidos y por todas las víctimas de la pandemia y sus familias. Con este gesto, el Cabildo toledano se une al largo catálogo de toques de campana e iniciativas oracionales que han caracterizado estos últimos meses. Las campanas de la Catedral de Toledo sonarán todos los días a las 6 de la tarde en recuerdo a los difuntos por el coronavirus. Una llamada a la oración por los fallecidos durante esta pandemia y por sus familias, que se realizará antes del rezo del Santo Rosario. Así lo ha destacado el deán del Cabildo Primado, don Juan Miguel Ferrer. En una nota de prensa, el Templo Primado ha recordado que durante el tiempo de confinamiento la Catedral ha mantenido la celebración diaria de la Santa Misa, pero sin la asistencia de fieles. La puerta del reloj permanece abierta para que los fieles, con las medidas sanitarias requeridas, puedan realizar un momento de oración. Al comienzo de esta crisis sanitaria, la Conferencia Episcopal invitó a todas las iglesias españolas a hacer sonar las campanas a las 12 del mediodía, coincidiendo con el Ángelus. Un gesto de solidaridad con las víctimas del coronavirus y como agradecimiento a los sanitarios. Una invitación a la que se sumaron todos los templos de la diócesis. Ante esta situación tan compleja como es la que estamos atravesando, Cáritas Diocesana sigue estando cerca de las personas que lo necesitan, sobre todo ayudando a las familias que forman parte de nuestra comunidad, unas 150 semanales, que ahora más que nunca están demandando de la ayuda de Cáritas Diocesana de Toledo. Desde esta institución caritativa diocesana agradecen los donativos y la colaboración de todos con la campaña de emergencia coronavirus, una iniciativa que aún permanece abierta y lo que nos queda. Abierta porque la caridad en este tiempo no cierra. Y es que desde que comenzase el estado de alarma han sido más de 4.400 las atenciones de urgencia a familias en toda la archidiócesis de Toledo que ha realizado Cáritas Diocesana. Ha permitido y está permitiendo que gracias a la colaboración de empresas, instituciones, donantes particulares, cofradías, hermandades, sacerdotes y muchas personas que se han sumado a esta emergencia, pues podamos atender a muchas personas, por poner una cifra. Solo en la ciudad de Toledo a la semana se atiende y se acompaña con entrega de alimentos a más de 120 familias. La campaña Emergencia Coronavirus comenzaba el pasado 21 de marzo y solicitaba el compromiso y colaboración de todos los ciudadanos, pidiendo donaciones online o transferencias bancarias, en unos momentos en los que el apoyo económico resultaba fundamental para muchas personas y para poder seguir comprando alimentos, productos de primera necesidad y para poder seguir pagando facturas. A esta iniciativa hay que sumar los donativos que llegan de otra campaña que persigue el mismo fin y que finaliza el 15 de mayo. También damos las gracias desde Cáritas Diocesana de Toledo a todos los sacerdotes que están colaborando en la campaña Clero de Toledo, que gracias a sus donativos podemos hacer y pagar suministros, alquileres, medicinas a tantas personas pues que están llegando a Cáritas.
Para colaborar con la campaña Emergencia Coronavirus, Cáritas Diocesana de Toledo ha habilitado 3 cuentas bancarias de las que encontraremos más información en su página web. Siguiendo con el ciclo de catequesis sobre la oración que ya inició Francisco la semana pasada, su primera consideración en la locución de esta semana fue cómo la oración pertenece a todas las personas, porque surge en ese lugar interior que todos tenemos y al que a menudo llamamos corazón. Un salto de calidad en la oración cristiana. Surge de la revelación de aquel que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno, que nos ama y nos comprende. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados, para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Toda esta crisis sanitaria que venimos viviendo desde hace 2 o 3 meses nos ha hecho tener el ojo muy puesto en lo que es la atención hospitalaria. Y tal vez el colectivo de todo el colectivo sanitario, tal vez uno de los que más nos interesan aquí en este programa, en Crónica de la Iglesia, es el servicio de asistencia religiosa en nuestros hospitales. Todos esos sacerdotes, también gente que no son sacerdotes, religiosas, laicos que tienen algún compromiso pastoral, pero sobre todo los sacerdotes que se dedican a la atención de los enfermos y cómo han vivido estos 2 meses largos de epidemia. Tenemos con nosotros al delegado diocesano de Pastoral de la Salud, que además es capellán hospitalario desde hace más de una década y es una persona que muy de primera mano nos puede hablar de cómo han vivido estas últimas semanas. Se trata de don Rafael Torregrosa Caro. Don Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, felicidades porque este año cumple 25 años de sacerdocio. Sí, si Dios quiere, el día 25 de junio cumpliríamos los 25 años de sacerdote. Y en condiciones normales, en torno a San Juan de Ávila, claro, hubiesen celebrado esta efeméride. De los 25 años de sacerdote, ¿cuántos lleva dedicado a la Pastoral de la Salud? En octubre, si Dios quiere, cumplirá 13 años en el hospital. Aunque dedicado a la Pastoral de la Salud son todos los años de sacerdote, claro. Porque también cuando está uno en parroquia atiende a los enfermos y las familias y todo, ¿no? Pero en concreto... En lo que es el ámbito
del hospital, es cerca de 13 años ya cuando llegué el mes de octubre ahí. Lleva, por tanto, más de media vida sacerdotal, dedicado de una manera más intensa a todo esto. Vamos a hablar de estas últimas semanas, de estos últimos meses. ¿Cuándo recuerda, don Rafael, haber oído hablar del COVID-19 con cierta urgencia? Más allá de todo aquello que oíamos en diciembre, de que había una urgencia sanitaria en China, ¿cuándo recuerda haber empezado a oír hablar en el hospital con cierta urgencia de todo esto? Bueno, se tenía la experiencia de lo del ébola y tal, y entonces hay gente que ya a mediados de febrero comentaba como fuera una cosa parecida a ese momento que se vivió un poco de cierta tensión, pero como relativizando. Lo que pasa es que ya llegando los últimos días de febrero ya aparecieron situaciones que llegaban, noticias que hicieron alarmarse un poco en los servicios sobre todo de urgencia del hospital, estar más atentos. Y como nosotros andamos mucho por ese servicio de urgencia y eso, pues nos comentaban cómo pues están un poco alerta por ver los síntomas que estaban diciendo desde la Organización Mundial de la Salud, y estamos así un poco en la ignorancia, pero como alerta, ¿no? Ya, como digo, en mediados final de febrero ya. ¿Recuerda en algún momento que se oficializa, estamos metidos en esto plenamente? ¿Recuerda algún momento en el que las autoridades, bueno, me refiero, el colectivo sanitario del Hospital Virgen de la Salud les dice, estamos de hecho en esta situación? Sí, bueno, yo personalmente lo que vi más en el hospital fue a partir ya de los primeros días, o hablando así más claramente, alrededor del 7-8 de marzo ya, cuando empezaron a haber casos en los que había casos de neumonía bilateral detectada diagnosticada en el servicio de urgencias. Los síntomas eran, como decía Organización Mundial de la Salud, y entonces había varios casos de gente sobre todo que venía del extranjero, ¿no? Y entonces y llegaban por ahí por el servicio de urgencias, se alarmó un poco el tema, se empezó un poco un cierto protocolo, también sin saber muy bien cómo manejarse, porque no sabía muy bien cómo, pero sí que había esos síntomas de fiebre, neumonía bilateral y bueno, pues malestar parecido al de la gripe, y entonces como había varios casos con un mismo esquema, ¿no? de diagnóstico, pues entonces ya se empezó a hacer un poco esa distinción en estas patologías. Y lo que pasa es que eso, que yo personalmente dejé de ver los medios de comunicación porque eran no solamente ambiguos, sino falsos, ¿no? Las noticias que llegaban, porque no se coordinaba lo que decía la noticia con la realidad misma de un hospital como el de Toledo, en el que van llegando cada vez más casos de diagnósticos parecidos, ¿no? con ese cuadro que decía antes, ¿no? Hay un momento en el que se reúnen. ¿Cuántos capellanes hospitalarios hay en el Virgen de la Salud? Estamos tres ahí. Que son don Juan Luis, don Jesús Roble de Castro y yo. Robles y usted. ¿Se reúnen en algún momento para decir esto es lo que hay y no tiene buena pinta? Nos reunimos nosotros para ver qué medidas tomar a nivel de la capilla, porque ya ese mismo domingo, el domingo, si no recuerdo mal, el domingo día 8, de cuando hay la famosa manifestación en Madrid y tal, el domingo día 8 ya vemos que la gente, por las noticias, ha descendido la afluencia de feligreses que vienen a la capilla. Entonces, en las misas, que suelen ser misas que se llenan todas las veces en la capilla los fines de semana, a diario prácticamente también, incluso la misa de 7:30 de la mañana, pero bueno, pues desciende y nos decimos aquí algo que la gente ya está viendo y entonces vamos a poner medidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues le preguntamos a los del servicio de urgencia que nos sugieren, ¿no? Empezamos a poner líquido hidroalcohólico también, invitando a la gente a que guarde distancias y tal. Y bueno, pues nosotros ya nos ponemos al habla, sobre todo con el arzobispado, para ver qué es lo que hacer, y nosotros nos reunimos y coordinamos entre los capellanes de toda la diócesis, ¿no? Nos hablamos, nos llamamos por teléfono, los de Talavera, los del provincial, del Valle, parapléjicos, para ver qué determinamos de hacer, un poco tener la misma sintonía. Yo hago unos escritos de un folio poniendo las cosas que creo que debemos, después de hablar nosotros, las cosas que debemos de sintonizar todo, hacer lo mismo, y se lo mando también al arzobispo y vemos ahí, empezamos a tomar medidas, ¿no? Ya luego vienen las medidas que nos vienen a nivel
social a nivel de la Junta o del mismo hospital, ¿no? De la Consejería de Sanidad o el mismo hospital. Pero nosotros ya tomamos medidas pues porque vemos ahí que nosotros somos un lugar también donde hay confluencia de personas y esto es un virus desconocido y tenemos ahí esos peligros, ¿no? Bueno, pues pasado ese domingo, el 8 de febrero, me parece, 8 de marzo, sí. Se desencadenó en el plazo de una semana una tormenta. Yo recuerdo haber hablado con don Jesús Robles en aquellos días, al principio, por saber, digo, qué tal les irá a estos hermanos curas. Y se desencadenó que llegó a haber hasta cuántos casos hay en el Virgen de la Salud. Bueno, se tuvieron que prácticamente... llega un momento a más o menos mediados, final de marzo, sobre todo que es el pico más alto, 1 de abril, en el que está todo el hospital de COVID, coronavirus, ¿no? Hay algún caso que no, porque es una circunstancia muy extrema, se intenta aislar, pero incluso hasta los casos que no han dado positivo, se les trata a la hora de asistirles como COVID, como coronavirus. Las medidas de protección, que ahí hablaremos un poco de la medida de protección que ha ido habiendo y tal, hemos ido teniendo, pero sí, o sea, es prácticamente en torno a 600 personas con contagio en el hospital, luego en otros hospitales, provincial, Valle, que todo el tema de ancianos, y luego se habilita también el tema de parapléjicos, una zona de parapléjicos. Entonces empiezan unos protocolos ahí y de cierto aislamiento y de cómo tratarlos ahí, ¿no? Pero la cantidad es altísima, ¿no? Luego se van descartando casos que se pueden tratar, se pueden hacer el tratamiento en casa con un cierto aislamiento, ¿no? Se pregunta, oye, en mi caso, ¿no? El contagio al principio de este proceso, neumonía bilateral, coronavirus positivo por las pruebas del PEC, que es tremendamente desagradable, los palitos ahí hasta la garganta por la nariz. Caramba. Y entonces cuando sale el positivo te dicen, mira, ¿tienes un sitio donde aislarte? Hablando con el arzobispo me mandan al seminario, estoy en una habitación aislada en el seminario y llevo el tratamiento. Pero por ejemplo el caso de otro capellán, Juan Luis, pues no ha podido estar en un sitio, sino que en un sitio fuera del hospital, sino que ha tenido que ser aislado dentro del hospital 10 días, ¿no? Ha estado ingresado 10 días. Ya está felizmente recuperado también, don Juan Luis. Recuerdo por don Jesús Robles, por aquella conversación telefónica, muy al principio, sí, probablemente finales de marzo, me parece recordar, últimas semanas de Cuaresma, sí, que bueno, pues que había poco para todos y también había poco, se refería a material en aquel momento, la crisis de material. ¿Cómo recuerda aquellas primeras semanas? Muchos servicios, poco material de protección. Pues es un estrés tremendo el que se ha vivido, sobre todo porque nuestra labor, cuando llegábamos a los servicios, nos encontramos con que el personal sanitario, que dicho sea de paso, han trabajado más de lo posible, o sea, han trabajado como no para aplaudir, sino para darles todo el reconocimiento posible y que se reconozca la labor, porque es que han dado más de lo posible. Entonces, cuando llegamos a las plantas sí que nos encontramos que eso, el que no tenía material, nosotros nos decían para que pudiéramos asistir a gente moribundos y entonces nosotros nos veíamos un poco con la presión de que si utilizamos una bata no la iban a tener el personal. Entonces ahí tuvimos que hacer los recursos al principio, sobre todo porque andábamos cortos de material de protección, en el que abriendo la puerta pues diéramos la solución, no poder acercarnos a dar la opción. Luego ya sí pudimos tener algún material. Primero les preguntamos a los sanitarios porque, respetando un poco esa labor, pero han estado siempre súper colaboradores con nosotros. Oye, mira, pasa aquí, te ayudamos a vestirte, vas a pasar incluso alguno pasaba con nosotros a asistir al enfermo para darle la unción, sobre todo los casos de moribundos y eso, que tenemos bastantes, ¿no? Y luego pues ya dimos la unción con un bastoncillo, ¿no? Revestidos con toda la medida de protección. Pero cuando ya digo, en esa época, que seguramente que es cuando dialogarás con Jesús, en la época de la última semana de Cuaresma, el final de marzo, así que, pues es que anteriormente habíamos entrado con bolsa de basura a asistir a los enfermos, porque
porque el mismo personal asistía así. Entonces el hospital estaba intentando conseguir material, no podía conseguir. Yo me consta que de la dirección estaba intentando conseguir material. Hubo gente que estuvo inventando ahí pantallas, entraron con portafolios pegados con esparadrapos. Entonces, la gente trabajaba porque veía la necesidad de asistir a los enfermos. Incluso mucha gente le veía llorando de ver cómo tenían que haber asistido al enfermo, le veías emocionados por la impotencia, ¿no? Esa sensación ha sido muy fuerte. Entonces, nuestra labor ahí como capellanes también era el apoyo y el acompañamiento del personal sanitario. Y luego, pues eso, intermediar entre familias que no podían estar también. Ese tema de la soledad del enfermo y la impotencia de la familia no poder estar junto al enfermo en los momentos más críticos, ¿no? Sí, se han vivido experiencias muy duras por todas partes. Ya parece que hemos dejado atrás pues conocimientos muy como el triaje, ¿no? Que era algo en el que no habíamos nunca puesto atención, en que tiene que haber alguien que diga tú sí, tú no, cuando los servicios son escasos. Claro, se fue mejorando el triaje. Triaje hay en urgencias siempre. Sí, siempre hay triaje. Pero el triaje se fue mejorando, pero porque la gente tuvo que espabilar a responder a una necesidad ahí, ¿no? Y la verdad es que han estado, ya digo, con un mérito tremendo los sanitarios porque han dado más que su tiempo, más que sus energías, incluso poniendo siempre en riesgo la salud. El dato es que pues han enfermado por este tema muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares, muchos celadores, ¿no? Incluso personal administrativo, o sea, del mismo hospital, gente de limpieza, que es una labor que a lo mejor tú no valoras pues estás en el tema sanitario, pero la gente de limpieza era fundamental. Cómo limpiabas una habitación, cómo dejabas un ambiente. Entonces, la gente de limpieza tenía un riesgo altísimo. Sí. Han vivido experiencias de extrema dureza. ¿Cuál cree que es más representativa de aquellas semanas duras de finales de marzo? Hay una experiencia de las primeras que bueno, pues ahí nunca sabemos dónde nos hemos contagiado, porque como es aquello, es una cosa un poco muy especial, ¿no? Una de las experiencias que a mí me marcó más fue atendiendo a una chiquita pues que estaba en una de las plantas más bueno, todas las plantas han sido castigadas, ¿no? Pero la zona norte del hospital ha sido donde han estado hasta el último momento más pacientes. Y en una de las plantas, al poco de comenzar todo este tema de la pandemia y ser más fuerte, pues me pidió la chica, ¿no? Unos 50 y tantos años, no sé si al final me bajan a la UBI, no sé si al final me van a sedar, porque estoy en una situación, fijaos que el desarrollo de la enfermedad, cuando no respondía el organismo, es irse ahogando cada vez más, claro, ¿no? El tema respiratorio el que afecta más, ¿no? Entonces esta chica pidió confesarse y entonces pues fui a verla. La situación fue tremenda, con un ambú, con un sistema respiratorio de alto flujo, y entonces yo dije, no hables, no digas nada, te di la comunión y ahora digo cómo di la comunión, ¿no? Pero fue tremendo porque eso, la sensación como de soledad, luego hablando con la familia, esa impotencia no podía estar. La comunión luego se la di y le dije, mira, yo no sé cuándo vas a comulgar después, pero te traigo la comunión. En un sobrecito se la dejé en el extremo de la cama para no entrar en contacto y eso. Hicimos el rito de la comunión y rezó y recibió la comunión, y ya a partir de ahí la siguiente entrada fue cuando prácticamente falleció, ¿no? Entonces, eso es sintomático de la situación que se vivía, ¿no? Es una tensión continua, los médicos a veces incluso llorando porque, mira, no le he podido bajar a esta persona ya a UBI porque está en una situación tal, el tener que hacer el discernimiento de quiénes podían facilitarles el entrar en UBI o no, cuando la UBI estaba desbordadísima, la situación de UBI y los trabajadores ahí que han sido, pues eso, también muy meritorio, de médicos y todos los enfermeros y enfermeras, celadores, auxiliares y tal, pues una tensión muy grande. Entonces toda esa época más punta de la época de marzo y 1 de abril, o sea, todo el mes de marzo y 1 de abril sobre todo, pues ha sido una tensión tremenda, o sea, mucha gente que
que conecta con el paciente, incluso hacer videollamadas, incluso nosotros nos llegaban cartas de familiares para que los auxiliares se la leyeran, o las enfermeras, ¿no? Entonces, es que es una situación como muy dura ahí en esa época, sí. Verdadera medicina de guerra han hecho allí. Sí, no, la mentalidad era esa de guerra, pero ya digo, ha salido, yo tengo la sensación que ha salido lo mejor de la gente, profesionales sanitarios. El ejemplo del profesional sanitario diciendo, me acuerdo una vez, dice, creo que tenemos fiebre, pero estamos trabajando. O sea, no me da tiempo a diagnosticarme, pero es tan urgente lo que tenemos que hacer que tenemos que estar. Y esa gente luego, a los pocos días, no ha venido porque se ha contagiado. Entonces es una situación que solamente ves desde dentro, ¿no? Finalmente, comentaba antes, Parapléjicos se habilitó un pabellón para atender. Recuerdo hablar con don José Anaya y me dijo, creo que me van a derivar a Parapléjicos. Luego no le derivaron a él, estuvo en una planta ahí del Hospital Virgen de la Salud, pero sí se habilitó y además yo que tuve la oportunidad de hablar con el capellán de allí de Parapléjicos, con Francisco Almovera, con el director que nos recibió muy bien, nos ha facilitado, la verdad es que ha sido una labor muy buena la que han hecho también ahí en Parapléjicos. Se habilitó incluso para los profesionales donde los que atendían caso de COVID, pues dónde tenían que ir a comer, cómo se tenían que ir a cambiar, todo el tema ese, la verdad es que han estado como muy despiertos en general, ¿no? Y o sea, he de agradecer la colaboración que había entre todos los servicios, ¿no? El caso que usted finalmente enfermó, poco después probablemente de cuando atendió a esta joven de Sonseca, me comenta. Don Juan Luis también, no sabemos por qué misteriosa razón don Jesús Robles de Castro no ha enfermado todavía. Estamos dudando si es el agua de Lourdes, pero vamos. Debe ser sus continuos viajes a Lourdes los que le han privado. Es conciliario de Lourdes ya a nivel nacional incluso, o sea que debe ser alguna influencia especial que tiene. ¿Cómo se vive el momento en el que uno está enfermando y uno sabe con los conocimientos que tienen ustedes que puede haber un momento en el que la saturación de oxígeno se reduzca al 90% y entonces se complica gravemente el cuadro sanitario y la cosa no pinta bien? ¿Cómo se vive ese momento de a ver cómo evolucionó? Bueno, sí que me gustaría comentar el tema, no solamente esto, que son el diagnóstico un poco, así, sino que la situación, el miedo que hemos tenido nosotros de la posibilidad de contagiarnos, yo no sé si fue en esta habitación, en esta otra, o fue paseando, fue tocando, lo que sea, pues nunca sabes cómo te contagia, ¿no? Pero el nivel de riesgo, sí que hay una mentalidad entre los sanitarios y entre nosotros que mira, estamos donde estamos, vamos a poner todas las medidas posibles para no contagiarnos, pero ¿y si nos contagiamos, qué es nuestra labor? O sea, el miedo no era tanto a contagiarnos nosotros al nivel personal, sino el miedo es más fuerte de la gente a contagiar a otros. O sea, por ejemplo, personal sanitario que luego tiene que volver a su casa y dice, es que yo el miedo es que a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, a mis padres, ¿no? Incluso han hecho muchos de ellos, como hemos hecho muchos, el aislamiento familiar. Yo, por ejemplo, no he ido durante bastante tiempo a ver a mi madre y ahora guardando una distancia de la ver en casa, en la puerta de casa y tal. Pero ese sacrificio, por decirlo así, ha sido fuerte. Y luego los diagnósticos un poco pues varían, ¿no? En mi caso, pues los síntomas son parecidos a la gripe, fiebre, neumonía bilateral, diagnosticada por la prueba en rayos y luego pues una tos continua, seca ahí, y luego pues está síntomas un poco de cansancio. Sí que hay veces que estás con el pulsiosímetro, midiendo un poco cómo está la saturación, porque una de las cosas que tiene la enfermedad es que de repente a lo mejor te baja muchísimo la saturación. Entonces si estás solo te puedes quedar ahí. Entonces había que estar vigilando la saturación cada poco tiempo, ¿no? A mí no me ha bajado la saturación más de 93% así, por ciento de saturación de oxígeno. Y sí que cuando andabas un poco, pues sí que te notabas que te ahogabas un poquito, cansancio. Bien. Y luego también la pérdida de apetito, que eso es un síntoma ahí que era curioso, ¿no? Que gente que no tenemos ese problema, ¿no? Nuevamente, pues de repente corta radicalmente y tienes que hacer esfuerzo para comer, para tomarte la medicación, porque no tienen ninguna apetencia de... Claro. Y luego eso sí.
en medio de toda esta circunstancia, vosotros habéis llevado también, lo venía apuntando antes en la conversación, una pastoral sanitaria también de guerra, ¿no? Habéis acompañado muchos moribundos en la UCI. En distintos servicios, no solamente UCI, y ya digo, al principio costaba un poco entrar, pero no porque no nos dejaran los sanitarios, sino porque estaba todo ese tema de la incertidumbre del contagio y el tema del material, ¿no? Pero hemos entrado en todos los servicios y la gente contenta de que podíamos entrar a colaborar con ellos. Una de las labores que hacíamos era ir a los controles también, pues hablar con el personal sanitario que desahogaba muchas veces, ¿no? Fijaos que el trato nuestro es muy amplio, es el enfermo. Nosotros a veces creemos que solamente el enfermo es el enfermo, el familiar, está el personal sanitario, personal en general que trabaja allí, ¿no? Pero, como digo, pues eso, llegábamos un poco a inventar, a crear, lo que dice un documento de la Iglesia, ¿no? Milenio, la creatividad de la caridad, ¿no? Sí. Pues entonces nos sentamos a ver y rezar y a ver cómo tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Pues dejamos la capilla abierta, yo lo pregunté, que si dejamos la capilla abierta con medidas de protección, el líquido hidroalcohólico, un empapador con agua con lejía en la puerta para que la gente pisara, la distancia, pedir a la gente que entrara con mascarilla. Y luego, pues a la hora de asistir, pues ya digo, la unción la damos con un algodón o bien con un bastoncillo, normalmente con un bastoncillo, con toda la protección con la que entra el sanitario a asistir al enfermo. Como nosotros no tenemos necesidad de tocar al enfermo, pues entonces ahí teníamos menos peligro de alguna forma, aunque, como digo, es un misterio un poco todavía todo este tema de contagio, ¿no? Y luego, pues eso, la comunión al principio, o damos la comunión así, como digo, con un sobrecito. Con un sobrecito que se le deja al enfermo. Incluso tenemos unos papelitos con un detente del corazón de Jesús y entonces lo doblamos, metemos la comunión y le damos a la vez de la comunión el detente, ¿no? Y le invitamos a la persona a rezar, llevamos un rosario, limpiado también, eso es todo ese proceso de limpiar todo lo que utilizamos, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, cuando ha habido sacerdotes ingresados, para no tener que entrar tiempo cada día, ¿no? Pues llevamos un portaviáticos y le damos la comunión para 8 o 10 días, ¿no? Entonces comulgaba, lo tenía en la habitación, más como no apetece ni ver televisión y estás con el cuerpo serrano que no, estás un cuerpo muy deteriorado, pues te dedicaba a rezar. Muchos de ellos, incluso me comentaba un sacerdote que ha estado mucho tiempo ingresado, ¿no? Me decía, el regalo que más podía traer es traerme la comunión, ¿no? Dice, no sabes el bien que me ha hecho desde que me trajiste la comunión, ¿no? Y luego, como digo, pues ya los protocolos, hemos ido dominando un poco el tema con las instrucciones que nos decían los sanitarios y ya hemos ido normalizando la administración de la comunión como solemos hacer, la confesión. Incluso la confesión, por ejemplo, pues a distancia, o si era en la capilla con algún personal sanitario, alguna persona que nos llegaba, familiar, o alguien que nos llegaba por ahí, pues una distancia de 2 metros y no mirar de frente, ¿no? Sino en perpendicular, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que tienes que tomar, y entonces esa creatividad y por ejemplo, ¿no? El tema de las familias cuando llamaban y nos preguntaban, nos pedían desahogar un poco esa inquietud de no estar al lado del enfermo, pues cómo llevarlo, ¿no? Esa actitud espiritual de unirse a ellos desde la oración y lo más importante. A veces nosotros decimos una expresión que es errónea, solamente queda orar, es que es lo principal, ¿no? Y la oración hace mucho bien y el estar desde la oración con los enfermos, con los familiares, con el personal sanitario. ¿Cuánta gente nos ha dicho del personal sanitario, oye, rezar por nosotros? Y antes no lo escuchábamos tanto, ¿no? La gente se sensibiliza mucho a pedir mucho ese auxilio y agradecer el tema. Oye, que sabes que estamos rezando por vosotros, celebramos la misa nosotros ahí en la capilla, no convocamos a la gente y tal, pero que sepáis que tenemos ahí, oye, lo que agradecemos es que estéis rezando por nosotros y tal. Me acuerdo del gerente, cruzarnos con él y, oye, rezar mucho que estamos ahora mismo pasando estas dificultades. La gente lo agradece muchísimo eso, ¿no? A veces
lo focalizamos todo en los enfermos, pero claro, vuestros colectivos de atención son muchos. Cuando le digo, por ejemplo, a la gente que en el hospital hay 3.000 personas trabajando, pues son 3.000 personas a turnos, ¿no? De distintos colectivos que hay, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpieza, seguridad, mantenimiento, tal. Entonces son 3.000 personas trabajando, más los enfermos, 640 camas más, familiares más. Entonces hay una, y además eso en movimiento, porque no están quietos. Me cuenta que ha habido comprensión y ayuda por parte del personal. Nada que ver con, a menudo, esa impresión que tenemos de que desde determinados ámbitos se dice, bueno, estos hombres ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí todavía estos, aquí ocupando instalaciones? Y ha habido comprensión y ha habido no solamente comprensión, sino que es que ya con todos los años que llevamos, pues hay un sentimiento de familia, más ahora, ¿no? Las dificultades, yo creo que en general es una prueba como para unirse más o para saltar por los aires, ¿no? Sí. Y en este caso yo creo que ha sido para unirse más, para sentir mucho la cercanía, como es de los nuestros, ¿no? Estamos aquí en la misma batalla. El arzobispo os llamaba puntualmente, se preocupaba por vosotros, él reconocía, me parece que en Petit Comité, que os llamaba todas las mañanas. ¿Habéis notado? Todos los días nos llamaba, incluso cuando hemos estado convalecientes, a mí me consta, me ha llamado todos los días, pero nosotros, sobre todo al principio de todo el tema de la pandemia, no solamente nos llamaba, sino nos pedía, pues, ¿qué te parece que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de tener esto, no? Sobre todo él, también el vicario general algún día que otro, y sobre todo por dar una orientación de lo que vamos viendo y eso, y la verdad es que ha sido una colaboración como muy fluida con él, sí. ¿Cuántos capellanes hospitalarios? Hablamos a menudo de los 3 que estáis en el Virgen de la Salud, porque sois los que, por razón de la Pastoral de la Salud o por razón de la Hospitalidad de Lourdes, son con los que más trato venimos teniendo. ¿Cuántos capellanos hospitalarios hay en la Diócesis de Toledo? ¿La Diócesis de Toledo qué aportación tiene? Pues en la Diócesis de Toledo están, en el Prado hay 3, en el Virgen del Valle hay 2, en el Provincial otros 2. Luego tenemos, como la diócesis también toca parte de Extremadura, está Talarrubias, ahí hay 3 sacerdotes que van pasando un tiempo, un hospital pequeñito y eso. Sí. En parapléjicos hay 2 y en Virgen de la Salud estamos 3, ¿no? Pero ahora mismo se ha dado pues la circunstancia, que también lo quiero reconocer, que ha habido sacerdotes que se han ofrecido para poder echar una mano cuando ha habido bajas y cuando, por ejemplo, en parapléjico, José Moreno, que ha tenido que ir a asistir a sus padres, su padre fallecido por coronavirus, está asistiendo ahora a su madre, han tenido que ir Valentín de la parroquia San Juan de la Cruz. Pero, por ejemplo, también quiero reconocer el sacrificio grandísimo de Claudio, queriendo asistir a los enfermos del Valle, que lleva toda una vida, es decir, que lleva veterano de guerra, como decimos en el tema de la Pastoral de la Salud, y el sacrificio suyo ha sido no poder estar ahí al lado de ellos porque era personal de riesgo. Y ha estado estando allí, orando y ofreciendo su vida y tal, y han tenido que ir otros sacerdotes a echar una mano, y yo creo que a veces es el sacrificio más fuerte. Cuando yo estaba convaleciente, me costaba más estar convaleciente que estar en el hospital. Entonces eso, cuando vuelves al hospital es una alegría. Claro. Entonces eso, yo entiendo, me pongo en la mente, por ejemplo, en el Prado, también en Talavera, José María, porque tiene una patología respiratoria, pues le dijeron que pues eso supone un sacrificio también, caramba, que te veas que estás ahí al pie del cañón, pues es tu vocación, es tu lugar, ¿no? Es tu casa, ¿no? El sentido del deber, ¿no? Sí. No solamente el deber, como deber de que tengo que estar ahí por mi trabajo, sino que está mi familia. Sí. Para los que estamos muy vinculados a la diócesis de Getafe por razones domiciliarias, Leganés, recordamos la cantidad de hospitales que se hicieron en aquella época en el sur de Madrid y cómo la diócesis tenía que estar justificando constantemente ante la creación de un nuevo hospital la importancia que tiene la pastoral hospitalaria, unas discretas dependencias y un discreto servicio de varones o de mujeres que atendieran a los enfermos. En este caso, ahora se ve todo lo valioso de todos los que han estado, como decía antes, dándolo todo, ¿no? Desde el personal de limpieza hasta ustedes mismos.
sigue siendo importante la presencia de sacerdotes en los hospitales. A la vista está en la experiencia esta y que se ha dado y que es una experiencia de guerra, como decimos, ¿no? Un poco. Pero luego además en el ámbito cotidiano de la vida del hospital... Sí, a eso me refiero. Incluso cuando pase todo esto, claro, y se vuelva al día a día... Claro, pero preguntas a gente de todos los colores y todas las sensibilidades ideológicas que hay, ¿no? Que luego no hay tantas, ¿eh? Pues luego uno está metido en el ámbito del trabajo del hospital y no sabe uno si piensa así o piensa así, porque estamos trabajando en lo mismo, ¿no? Y mucha gente pues te dice es que somos parte de esto todos desde nuestra función, ¿no? Hace poquito con un caso de la UBI pediátrica, pues como hablábamos médicos, enfermeras y el psicólogo, el trabajador social, oye, es que da gusto poder trabajar todos desde el ámbito que tenemos que tratar a la persona. La persona tiene unas dimensiones, o sea, negar el que haya capellanos no es negar que haya capellanes, es negar una dimensión de la persona, que es más fuerte. Entonces no estamos hablando de que se cuida a la persona en su totalidad. Tiene dimensión física, tiene dimensión psicológica, tiene dimensión social, tiene dimensión espiritual. Entonces, si tú niegas una dimensión, estás en el fondo negándole un servicio necesario para el enfermo. Y cuántas veces el enfermo, o la misma la familia y los mismos médicos. A mí me alegra cuando me dice el médico, oye, que es que vuestra labor es muy importante. Claro. O estos días en urgencias, el otro día, pues eso, iba rezando el rosario y digo, voy a pasar por urgencias, ¿no? De estas cosas que te pasan ahí. Y justo llegaba una mujercita prácticamente fallecida, ¿no? Y le preguntaba a la familia, oye, ¿quieres que pase a rezarle en la REA, en reanimación, ahí en urgencias? Y estaba rezando y estaba todo el personal rezando conmigo. Pues ¿eso qué te quiere decir? ¿Que estamos ahí un poco de cuña y metidos ahí como un poco forzados? No, es que la gente no concibe esto sin... La gente con sentido común y sin prejuicios, porque el que tiene prejuicios, hombre, prejuicios no es un criterio para organizar nada. O sea, una persona con prejuicios o con una mentalidad de discriminación no puede gobernar. Claro. Sea una lacra o un cáncer para la sociedad, ¿no? Pero una persona que... recuerdo gente con una mentalidad de ideología, pues que me decía uno, oye, pasa mucha gente a la capilla. Yo es que por mi ideología no tengo que pasar, pero un día lo mismo me ves allí. Pues, mira, pues cantaré el aleluya aunque estemos en Cuaresma, ¿sabes? Si te va a parecer. Pero ese, por ejemplo, trabajaba en UBI y me decía, oye, tengo este enfermo así un poco regular, he hablado con la familia, creo que debe de pasar tú a verle. Chico, pues es que no es cuestión de ideologías, prejuicios, ya digo, eso no va a ningún lado. Lo que ayuda es pues, que aportemos cada uno, y cada uno tenemos una aportación al ser humano en sus dimensiones que tiene, ¿no? Hacer bien. Pues nada más, esto daría para mucho más, y no descartamos que cuando pase todo esto pues podamos hablar con más serenidad de este asunto más de fondo, que es el sentido de la fe en medio del dolor y la enfermedad. Muchísimas gracias, don Rafael, en nombre de todos los capellanes hospitalarios. Y muchas gracias también a todos, yo no soy yo solamente, sino represento a tantos capellanes, tanta gente que está ahí trabajando y bueno, pues por eso he venido, no he venido a título personal solamente, sino a título de lo que es la labor en conjunto con todos los sanitarios, ¿no? Nos alegramos de que esté recuperado. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Muchas gracias. A lo largo de estas últimas semanas les hemos venido ofreciendo pequeños elencos de las numerosas colaboraciones que nos ha estado brindando el proyecto Corazones Entregados, que organizaba, como recuerdan, la Delegación de Apostolado Seglar. En un vídeo conclusivo, nuestro delegado diocesano de Apostolado Seglar, don Isaac Martín, agradece a todos los que han participado en esta campaña en la que casi una cincuentena de profesionales ha dado testimonio de cómo viven la crisis del coronavirus desde la fe. Soy Isaac Martín, delegado apostolado seglar de la Archidiócesis de Toledo. A través de este sencillo vídeo queríamos daros las gracias a todos y cada uno de cuantos habéis participado dando vuestro testimonio en nuestro proyecto Corazones Entregados. Cuando comenzó el estado de alarma fueron muchas las iniciativas que tuvieron que verse paralizadas como consecuencia del confinamiento. Desde el equipo de la Delegación de Apostolado Seglar hicimos un ejercicio de discernimiento y vimos que no solo era oportuno, sino que además resultaba necesario
visibilizar la labor que tantas y tantas personas están haciendo en el ejercicio de su profesión por todos nosotros para que nuestra vida en comunidad pueda seguir adelante. No sabíamos en aquel momento cómo funcionaría la campaña, cuántos testimonios llegarían. Ciertamente, tras más de 6 semanas, podemos decir que ha sido todo un éxito. Y lo ha sido no solo por el impacto que ha tenido en los distintos medios, a nivel diocesano, a nivel nacional, radio, televisión, prensa, sino sobre todo por el impacto que ha producido el testimonio de las más de 46 personas que han dado ejemplo en este contexto, en este concreto momento. Médicos, enfermeras, auxiliares, personas que trabajan en el ámbito de la logística, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de los medios de comunicación, en algunos casos incluso familias enteras, personas que están comprometidas en política y otros muchos, la mayor parte seglares, también algún sacerdote que han hecho una labor impresionante, que desde el anonimato están llevando a cabo una labor imprescindible y que constituye para todos nosotros un ejemplo de dedicación y de entrega. También me gustaría destacar especialmente el testimonio que nos han ofrecido aquellas personas que han superado la enfermedad. Son miles los que han fallecido. Algunos de ellos les conocemos y les llevamos en nuestro corazón. Por todos rezamos. Pero este testimonio de esperanza que ha supuesto el ver cómo desde la fe, por supuesto con la ayuda de nuestros excelentes profesionales sanitarios y con la responsabilidad de todos, se puede superar esta enfermedad. Gracias. Gracias a los que, incluso sin conoceros, nos habéis hecho llegar vuestro testimonio. Gracias a todos cuantos diariamente habéis visualizado estos testimonios en nuestro canal de YouTube de la delegación. Estamos hablando de más de 15.000 visualizaciones. Gracias, por supuesto, a quienes lo han hecho posible desde el punto de vista técnico y quienes han editado los vídeos. Con esta iniciativa queríamos transmitir una enseñanza, y es que los creyentes, y particularmente en este momento, no podemos quedarnos parados. Tenemos que dar todo lo que somos, todo lo que tenemos por los demás. Eso es la Iglesia, eso es aquello a lo que estamos llamados particularmente los fieles laicos. Por haberlo hecho así, a quienes habéis hecho estos testimonios, muchas gracias. Por querer hacerlo así, a quienes nos habéis seguido, muchas gracias. La pandemia nos ha obligado a parar a todos. Parar todas nuestras actividades de índole pública nos ha impedido disponer de donaciones. Y sin donaciones, muchas de las acciones que desarrolla la Iglesia Católica en España también tienen que detenerse. Pero por eso mismo no podemos pararnos. Así que seguimos cada día ayudando, acompañando y rezando con y por todo aquel que lo necesite. Porque somos Iglesia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos siempre al lado del que lo necesita. Así nos lo recuerdan desde la plataforma Por Tantos. Muy bien, hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual
todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que el canal diocesano puede ofrecerles. Cuídense mucho, miren al cielo, que sean felices.